Hola Marcela. Olis, espera que me presente y me muto, te hago quedar re bien. Mira, te Oh, juro que quedo muda. Ahora y me preparo el mate y vuelvo a aparecer en escena. Vos no digas ok, nada. ok. Bueno, te apago el pucho que tampoco te gusta verme fumar. Chao. Sí, sí, Bueno, sí. buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva webinar que vamos a tratar un tema muy actual, que es justamente liderar en contextos de virtualidad. Lo estamos haciendo a través de la plataforma de la Unión Industrial de Tigre, y hoy tenemos como disertante especial a la licenciada Silvia Muñoz, con quien nos conocemos a través de la Red Flor. Silvia es psicóloga, coach y consultora en recursos humanos, y se dedica justamente a empoderar equipos, asistir organizaciones para alcanzar un mayor nivel de efectividad y desarrollo de sus colaboradores. Este es el gran desafío de todos los equipos de trabajo, y como estábamos conversando en la previa, se hace necesario tomar un montón de herramientas, las tradicionales y las no tradicionales también, para, digamos, poder seguir asistiendo a nuestros equipos y cumplir con las metas de la organización. Así que Silvia ya va a iniciar la jornada, que va a durar unos 45 minutos, mientras pueden ir volcando sus consultas en el chat que tenemos a disposición, que después se les van a dar voz para que se puedan responder. Así que Silvia, todo tuyo, y ya empezamos. Bueno, gracias María y muchísimas gracias a la Unión Industrial de Tigre por invitarme a disertar acerca de este tema que es, bueno, nada, que me apasiona. Es algo que me encanta y esto como de poder encontrar el propósito de cada uno, ¿no? En lo que hace y en lo que le gusta. Para que no sea como tan largo, por eso le pedimos que cualquier duda o a medida que yo vaya hablando, si ustedes quieren ir haciendo alguna pregunta, por ahí María o Nadia, si ven que es pertinente, lo vamos respondiendo, porque además me parece que eso es como lo más rico en esto, y más cuando hablamos de organizaciones y de las personas, ¿no? Me parece que eso es lo que tiene de rico, lo importante es el intercambio. Yo les voy a compartir, a ver, ahí. Acá. Así. Les voy a compartir mi presentación. Y bueno, para hablar y comenzar hablando de lo que es el tema de lo que es el liderazgo, a mí me gusta mucho ir de lo macro a lo micro, porque así podemos entender en qué situación estamos, cuál es el contexto en el cual nosotros tenemos que trabajar con las personas, que me parece que eso es súper importante y nunca olvidarnos, ¿no? Aquí voy a poner la presentación. Bien. No sé si ustedes han escuchado hablar del mundo VICA, ¿no? De este mundo en el cual se hacen los negocios, VICA o VUCA. Digamos que como consecuencia del COVID-19, desde principios de año, el escenario internacional ha cambiado, ¿sí? Se ha ido complicando. Hace 100 años que no existía una enfermedad declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, desde esta perspectiva que tenemos, nosotros a partir del año pasado, es que nuestra rutina, nuestra vida, nuestro mundo se vio totalmente y profundamente alterado. ¿Por qué traigo este mundo en el cual ya veníamos haciendo negocios, ¿no? Donde se estaban dando los negocios, donde la gente organizaba las organizaciones,
donde trabajábamos, en este mundo en el cual estábamos conviviendo. Y también es una manera de contextualizar ya desde antes de lo que sucedió en el 2020, ¿no? Estos entornos VICA o VUCA, que serían las siglas en inglés, este acrónimo apareció o se contextualiza a fines de la Guerra Fría, ya por el año aproximadamente, el año 1990, en la escuela del Ejército de Estados Unidos, donde intentaron definir cuál era el mundo que venía después de esta guerra, ¿no? Refiriéndose con el mundo que se venía a las necesidades de nuevas estrategias ante nuevas realidades y ante cambio de escenarios. No sé si esto les está empezando a sonar como muy parecido a lo que está sucediendo, a lo que viene sucediendo desde el 2020 para nosotros, fines del 2019 para otros países. Este modelo VICA se consolida el 11S del 2001, el 11 de septiembre, cuando un hecho que jamás nos hubiésemos imaginado que podría llegar a ocurrir, como fue lo de las Torres Gemelas, ocurrió, ¿sí? Y con el tiempo, este modelo se fue implementando en modelos de trabajo, tanto para las organizaciones como también para la educación, y lo que hizo este modelo, este mundo VICA, entender este contexto VICA, es cuestionar los modelos tradicionales con los que con los que se venía trabajando y en el que estábamos inmersos. Y todo esto repercute en las organizaciones y repercute en la gente, en las personas, en los colaboradores que tenemos nosotros dentro de las organizaciones. Pero bueno, ¿qué significa este VICA, ¿no? Yo ahí se los puse: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil tiene que ver con que, bueno, con que está el contexto en el que estamos está sujeto a cambios inesperados, que son, digamos, de una duración desconocida, pueden durar poco tiempo, pueden durar más tiempo, que son frecuentes y que son significativos para todos. Inciertos o incertidumbre tiene que ver con este carácter impredecible de los acontecimientos, donde ya no sabemos si nos vamos a reponer o no de esto que sucede, donde ya no hay una relación entre causa y efecto. Complejos porque en estos cambios que son tan rápidos y tan bruscos, empiezan a coexistir muchas variables y conexiones entre estas variables, y en este mundo complejo y en estas variables es donde un gerente, el dueño de una empresa, tiene que tomar decisiones donde las tiene que tomar basándose en algunas, no en todas, ¿no? Y, digamos, acá ya hay no hay una comprensión completa de qué es lo que está sucediendo. Y hablamos de ambiguo porque justamente lo que aprendí y la manera en que yo tenía de trabajar y de moverme y de hacer las cosas ya no me está dando una respuesta, entonces eso que aprendí lo tengo que desaprender, y además no sé qué impacto va a tener estas decisiones o esta nueva forma que yo voy a tener de moverme dentro de estas organizaciones, dentro de mi organización, ¿no? Porque bueno, yo digo las organizaciones, pero para cada una es dentro de mi organización. Y a este contexto del mundo VICA le sumamos, ¿no?, la pandemia o el COVID, ¿no? Este contexto incierto que nos llevó a todos a dar una respuesta rápida, y yo lo pongo como pregunta aprendizaje, porque dar una respuesta rápida a algo no necesariamente implica que yo haya hecho un aprendizaje frente a esto que me estaba sucediendo, sino que simplemente respondí, ¿no? Liderar en estos tiempos tan turbulentos y en estos entornos tan disruptivos implica que yo tengo que salir de este lugar, tengo que salir de mi zona de confort, de todo esto que para mí era conocido, donde mi experiencia se pone en jaque por el contexto, y acá voy a traer por ahí de ejemplo
en esta semana tuve una reunión en el colegio de mi hija, y yo formo parte, es un colegio que se maneja con delegadas para poder transmitir lo que el colegio quiere que conozcan los padres de cada uno de los años, ¿no? Y lo traigo a colación por esto, que es donde la experiencia se pone en jaque. Yo hablé a partir de una preocupación que hay de los padres. Mi hija está en tercer año, con todo lo que ustedes pueden saber de lo que sucede con los chicos adolescentes, de la importancia de la parte emocional. Entonces la directora me contesta: yo tengo 30 años de trabajo con los chicos en el colegio, y no pongo en tela de discusión su expertise con respecto a eso, que me parece espectacular. Pero yo lo que le dije a ella es justamente esto: no pongo en tela de juicio la experiencia que vos tenés en cuanto al tratamiento con los chicos, pero el contexto en el que estamos hoy, ninguno de nosotros ha tenido una experiencia previa para poder conducirnos. Entonces, me parece que esto es acotado en cuanto a poder, que es una de las cuestiones, y yo les voy introduciendo algunos de estos tips para poder trabajar con nuestros colaboradores en la virtualidad, es bueno, hay cosas que yo no sé, hay cosas que la experiencia que yo puedo tener no me es suficiente para dar respuesta a lo que hoy está pasando, y el abrir, ¿no?, a otras posibilidades, y en esta comunicación y en esta interacción que otro me pueda dar alguna otra modalidad u otra manera de pensar que quizás yo no puedo, porque estoy muy apalancado en la experiencia que yo tengo, en la manera en que yo tuve de responder, en el conocimiento que tengo, que no se discute, sino que quizás requiere de un cambio, de una transformación, de una mirada diferente, ¿no? Y acá voy a esto, ¿no?, de que las empresas, las organizaciones están en constante cambio y en constante transformación, y que estos cambios han venido, están y forman parte, no solamente por el contexto en el que estamos hoy, sino que es un cambio que se viene, ¿no? Podemos hablar de lo que tiene que ver con la tecnología y más personas de recursos humanos. Muchos de los cambios que se dieron en el lapso de un año eran cambios que nosotros estábamos previendo en 5 o 10 años. Y todos estos se tuvieron que dar a partir de una situación mundial, no solo en Argentina, sino mundial, que es mucho más. Y va a seguir produciendo, y van a seguir habiendo cambios, y tenemos como que prepararnos para ello. Cambios desde lo social, que ha irrumpido en nuestras vidas, y que tiene que ver, como dicen muchos de ustedes, lo deben haber escuchado al doctor Manes, que él dice: somos seres sociales, y la verdad que somos eminentemente sociales, y esto vino a tocar nuestra fibra más profunda de lo que tiene que ver con el ser humano, porque en realidad nos aísla y nos hace pensar en esta situación en la cual yo puedo ser el portador de enfermar a otra persona, ¿no? Desde la salud, en cuanto a que, bueno, no estaban preparados nuestro sistema de salud, y también hoy, bueno, ¿vale que yo tenga una prepaga o no? No sé, si me llego a enfermar, ¿dónde voy a ir a parar? ¿Iré a parar a aquellos lugares en los cuales están, nada, que tienen que ver con la prepaga que yo tengo, o iré a parar a una entidad pública? Es como que son preguntas que por ahí nos hacemos, ¿no? Desde lo económico, desde la disminución de los ingresos, desde toda la problemática que hay en función a esto, y desde lo laboral, entramos con esta cuestión de esta nueva modalidad a la que tuvimos que ayornarnos, ¿no?, o sobreadaptarnos, diría yo. Y este modelo también, que por ahí está bueno que empiecen a escuchar, que hoy se habla de este modelo híbrido, ¿no?, entre presencialidad y virtualidad, del que ya estamos hablando, y que es un modelo que hoy estábamos hablando con María antes de hablar,
de esta diferenciación entre los términos del teletrabajo y el home office, ¿no? La ley, ¿no? Que ustedes saben que tenemos una ley que vino bueno, a ponerle un marco a este trabajo, es ley de teletrabajo, pero lo que hoy todos estamos haciendo es home office, ¿no? Porque de alguna manera se cerraron las empresas, se cerró todo, y tuvimos que, así como lo que estábamos haciendo en las empresas, tuvimos que hacerlo en nuestra casa, ¿no? Y acá aparece esto donde trasladamos, y resulta que yo trasladé mi oficina, pero mi mujer también la trasladó, mis hijos trasladaron el colegio, y entonces nos encontramos, me encontré yo trabajando, mi mujer, mis hijos, el perro, el gato, el canario, todos 24/7 metidos en casa, haciendo lo que podíamos hacer, porque había una computadora, 2 computadoras, el internet, no sé ustedes, pero yo en pandemia cambié mi proveedor de internet, cosa que no se me hubiese ocurrido nunca porque estaba contenta y feliz con el que tenía. Y a toda esta situación de pandemia y de cambios le sumamos el país en el cual nosotros vivimos, que viene, ¿no?, con toda una historia económica, social muy particular, y que esta pandemia que nos afectó a todos y que nos afectó de alguna manera desigual, yo creo que en algunos casos aumentó esta brecha de desigualdad y puso en relieve y puso en conocimiento muchas cosas que por ahí uno sabía que estaban, pero se hicieron como mucho más presentes, ¿sí? Creo que todavía no terminamos de ver cuáles son las consecuencias, hablando de nuestro país, ¿no? Las consecuencias económicas, y yo hablo no solo de económicas, yo me voy a ocupar más de lo que tiene que ver con lo emocional, con lo socioemocional. Todavía no, recién creo que empezamos a ver las consecuencias que tienen, y también a nivel laboral, porque todos nos sobreadaptamos a la situación, y eso que pensamos que iba a durar poco tiempo, se extendió en el tiempo, y ya hace más de un año, y vamos a estar, o sea, 2021 no nos dice que va a ser un poco diferente, pero en algunas cuestiones sigue como igual, ¿no? Y acá les voy a introducir otro término que apareció, que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, que es la fatiga, ¿sí? La fatiga emocional, que es esta fatiga en pandemia, ¿no? Que tiene que ver con esta prevalencia de las restricciones y estos escenarios más plagados de incertidumbre que de certezas, hace que aflore cansancio, depresión, ansiedad, y esto de, por ejemplo, la ansiedad no es un mecanismo negativo, la ansiedad es un mecanismo positivo que tiene nuestro cuerpo para enfrentar aquellas situaciones que son de peligro, ¿no?, para poder sobrevivir y para poder superarlo. Pero el nivel de estrés sube, y el nivel de estrés de muchos de nosotros está como mucho más alto. Y cuando esto se sostiene durante mucho tiempo en el tiempo, empiezan a aparecer problemas, ¿no? Problemas de sueño, problemas de alimentación, digamos, un bajo nivel en cuanto a mi estado de ánimo. Y esto tiene que ver con que nuestros hábitos han cambiado, con que tuvimos que introducir el barbijo, el lavado de manos, la distancia social, el aislamiento, y ahora, no sé si es así o no, pero escuché como que vamos a volver al aislamiento desde el viernes hasta el lunes, ¿no? Entonces es como que vamos y venimos y no somos partícipes de estas decisiones, ¿no? También la Organización Mundial de la Salud nos habla de la desmotivación, que dejamos de cuidarnos en algún punto, ¿no? Tantas restricciones
nos llevó a que dejemos de cuidarnos, y entonces que estos meses de tantas restricciones y de modificaciones en nuestros hábitos, y el aburrimiento nos lleva a un enojo, nos lleva a una queja, nos lleva a la ansiedad, a la tristeza, a la apatía, a tener desesperanzas con respecto al futuro. Les hablo de todo esto que tiene que ver con la fatiga pandémica, porque es algo que lo vemos en la gente, es algo que empieza a aparecer en la gente, por eso en los colaboradores, por eso uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, primero tengo que conocer qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, ¿no? Y por ahí la Organización Mundial, para no tirarles tantas pálidas, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que, bueno, que a partir de todas estas situaciones, a partir de lo que a nosotros nos está pasando, hay cosas que podemos hacer, ¿no? Podemos cuidar nuestro cuerpo, podemos por momentos salir a caminar, hacer ejercicio, tratar de encontrar esos momentos para desenchufarnos. Limitar el consumo de noticias. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo era todo el tiempo mirar noticias a la mañana temprano, a la noche, todos los canales, el que decía blanco, el que decía negro, y llegó un momento que dije basta, porque lo que dice el de la mañana es lo mismo que me dijo el de la noche, entonces empezar a limitar esta cuestión del consumo de noticias, lo que dice la OMS es a 1 hora por día. Silvia, ¿te puedo interrumpir? Sí. Con una pregunta, justamente está acá con nosotros Javier Duré, que representa a Galeno. Bueno, sabemos que es una compañía integrada por gran cantidad de recursos humanos, y entonces acá la consulta es cómo liderar a los equipos, dar respuestas en situaciones de alta inestabilidad a las personas que trabajan con nosotros, qué herramientas virtuales se pueden utilizar o reemplazar cuando antes la gestión era presencial y ahora se volvió remota. Y bueno, las interrelaciones del ámbito laboral. Ok. Yo te diría que a ver, para cerrar, y ahora ya te respondo para cerrar, esto de tener los diálogos positivos para poder estar como motivados. Estas cosas que yo le digo de la Organización Mundial de la Salud y de la fatiga, lo tenemos nosotros y tenemos que darnos cuenta que si yo lo tengo, si a mí me puede pasar, también lo tienen nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá lo que yo digo es que, bueno, que yo como líder tengo que pensar que el cambio es algo permanente y que el cambio ya es mi compañero de ruta, ¿sí? Todo aquello que yo hacía antes no vuelve, ¿no? Por más que volvamos a la presencialidad, mitad virtualidad, hay cosas que nosotros hacíamos antes que ya no las vamos a hacer más. Entonces, yo como líder tengo que ver qué aspectos que tenían que ver y que conformaban esta cultura de la organización ya no son desacordes, pongo yo con este momento, ya empiezan a hacer ruido, yo ya no puedo tener el mismo trato que tenía antes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas de estas herramientas que yo puedo empezar a utilizar con la gente? Primero y principal, las interacciones que yo tengo que establecer con la gente tienen que ser reales y verdaderas, tienen que ser auténticas interacciones. ¿Qué significa esto? A mí me tiene que interesar el otro. Yo tengo que preocuparme por cómo era el otro. A ver, a veces me comenta un gerente que, bueno, antes, cuando se hacían las reuniones, hasta estoy hablando de tantos teléfonos, generalmente en las reuniones con gerentes, cada uno hablaba y se preguntaba acerca de cómo estaba su familia. Era como que nos interesábamos más por el otro, teníamos como mayor conocimiento del otro. Hoy cada vez que estamos en
en una reunión, generalmente cada uno va con su teléfono y sigue respondiendo y sigue haciendo cosas, ¿no? O va cada uno con su laptop a la reunión y sigue respondiendo, y entonces empezó a desaparecer esto de preguntar, esto de trabajar para el otro, esto de crear este verdadero compromiso con mis colaboradores, que tiene que ver con este vínculo auténtico que yo tengo que establecer. El liderazgo que yo tengo que tener, o la forma en que yo me voy a mover con él, tiene que ser de una manera creíble. Yo tengo que ser el gestor de la incertidumbre. De alguna medida, como líder, yo tengo que ser el receptor o sea, soy el que tengo que ver este entorno cambiante, reconocerlo, observarlo. A mí como líder me obliga a observar, ¿sí?, el escenario en el que estamos para poder entenderlo de la manera que pueda, y de esa manera yo puedo guiar a los otros, ¿sí? ¿De qué manera? Creando los espacios para que para que los demás puedan hacer aportes creativos a lo que yo tengo que resolver. Poder decir como líder, esto no lo sé, no lo conozco, porque esto abre, digamos, no es que puede, sino que no es un signo de debilidad el poder decir hoy esto no lo sé, esto no lo puedo resolver, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es abriendo un espacio de intercambio de opiniones, que de alguna manera yo lo que voy a hacer es comprometer a los demás en una voluntad que sea colectiva para transformar la realidad o resolver esa situación que es la que a mí se me está presentando, ¿no? Tengo que empezar como a trabajar con ciertas palabras claves y reemplazarlas. Por ejemplo, yo hoy tengo que reemplazar palabras como opciones por planes, utilizar más esta palabra, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Y no, este es el plan que todos vamos a seguir. Por digamos, el término posibilidad por lo perfectible o lo perfecto. El compromiso por la obediencia, o sea, yo tengo que hacer cosas para, de alguna manera, empezar a comprometer a los colaboradores a dar respuestas y a trabajar. No se olviden que hoy yo le empecé a hablar de lo que es el teletrabajo y home office. Cuando pase la pandemia, que va a pasar como toda situación, tenemos que empezar a trabajar por objetivos, tenemos que empezar a trabajar por proyectos. ¿Por qué? Porque no va a haber otra manera en la cual yo pueda y hoy pueda evaluar a cómo está trabajando la gente, ¿sí? Yo evalúo cómo está trabajando los colaboradores que tengo a mi cargo, bueno, por los proyectos que me están entregando, por la respuesta que me dieron, por lo que él hizo, por los llamados, o por lo que sea, ¿no? Es la única manera que tengo. Yo no puedo tener otra manera, no voy a tener otra manera de poder controlar cuánto tiempo está la persona trabajando en la computadora. Y en primer lugar, yo lo puse como reconocer qué emociones tengo yo para poder diseñarlas y poder ampliar lo que es mi repertorio. Yo creo que las herramientas que yo le voy a poder dar a mis colaboradores tienen que ver, primero, con que yo pueda parar, que a pesar de la situación en la que estamos viviendo y de los cambios continuos que se van a seguir dando, sé que tenemos cada vez menos tiempo para poder reflexionar y para ver y absorber la información que se está dando, pero es necesario que yo encuentre ese momento para reflexionar, para explorar, para aprender, para tener un espacio con otros colaboradores que estén en mi misma situación, para saber qué es lo que están haciendo. Pero de esa manera yo voy a poder complementar y voy a poder pensar otras estrategias que por ahí yo no las estoy viendo, ¿no?
tiene que ver mucho con esto de reconocer, digamos, al reconocer mis emociones yo voy a poder ser empático con mis colaboradores, ¿no? Voy a poder darles esta mayor participación a ellos, voy a poder reconocer qué es lo que a ellos les está pasando para yo poder brindarles lo que necesitan, ¿no? Esto de poder dar feedback y tener feedback de ellos, ¿sí? Pero que el feedback no sea esta cuestión de una catarsis, sino esto de tener esta presencia y esta interacción auténtica para saber qué es lo que le está pasando y por dónde puedo ir. Tener presente la diversidad que tenemos en nuestras organizaciones y que esta pandemia me tiene que permitir hacer realmente uso de esa diversidad para que puedan colaborar entre ellos y yo ser quien pueda marcarles el rumbo y pueda marcarles el camino, ¿sí? De alguna manera, digamos, a nosotros siempre nos gusta hablar cuando trabajamos con una socia, que nosotros no lideramos personas, sino que lideramos emociones. Entonces, en este liderar emociones, yo tengo que tener en cuenta que esa persona puede estar mal, no por la tarea ni por lo que tiene que hacer, sino por la situación de confinamiento en la que está trabajando, por la forma que tiene en la que está haciendo, porque no está solo, porque no tiene un espacio, porque no tiene un lugar, porque la conexión no es buena, porque es todo un desafío para ellos el estar en casa trabajando y a la vez viendo que tengo que acompañar a mis hijos en la educación o en el aprendizaje, ¿no? Entonces, como todas estas situaciones, tengo que empezar a reconocerlas y el hecho que primero lo tengo que reconocer en mí para poder ir trabajando con ellos, ¿no? Tenemos una gran oportunidad en este momento de aislamiento que nos pone en el centro a nosotros, ¿no? Nos ponen en el centro en cuanto a darnos cuenta de que nuestras acciones y lo que yo hago y lo que yo digo y lo que yo siento impactan en los demás. Que tengo que trabajar y que tengo que ser respetuoso con las personas, que tengo que lograr trabajar a través del respeto y de la confianza, que la confianza y la transparencia empiezan a ser valores importantes en el vínculo que yo voy a establecer con los colaboradores. Que tengo que empezar a confiar y a ponerles objetivos y trabajar con ellos y crear juntos estos objetivos que vamos a trabajar, ¿no? Esta construcción que yo tengo que hacer desde mi lugar de líder, tiene que ser basada primeramente en este autoconocimiento, ¿no? Yo creo que no todo son herramientas que me pueda dar una institución o me pueda dar un otro. Yo creo que muchas de las herramientas las tenemos nosotros en este liderazgo y tiene que ver con eso. Cuando yo empiezo a reconocer que yo también puedo tener miedos, que los cambios a mí me preocupan, que no tengo respuesta para todo, y que puedo, bueno, que esto puede aparecer en mí y que también puede estar y aparecer en otras personas, es cuando empiezo, digamos, a soltar y empieza a aparecer el otro
también dando respuesta y acompañando en esto, en estas cuestiones a resolver que tienen que ver con la tarea, ¿no? Cuando yo hablo de respeto tiene que ver con esto de, en un principio trabajábamos hasta cualquier hora, ¿no? Y entonces nadie cortaba, entonces como yo no corto, los otros tampoco. Entonces me parece que tiene que empezar a aparecer esta cuestión del respeto, del horario de trabajo, de cómo lo vamos a hacer, de cómo vos me vas a entregar o cómo yo voy a ver cumplida la tarea que vos estás haciendo. Empezar a dar esta autonomía, permitirles el tener esta iniciativa en la participación de cómo van a realizar las cosas, reconocer y empezar a respetar las diferencias, porque la virtualidad lo que nos muestra, justamente empezó a aparecer esto que tiene que ver con las diferencias y cómo trabaja cada uno, ¿no? Y nos ha sorprendido, porque por ahí personas que no creíamos en la virtualidad trabajan mucho mejor y no necesitan del ojo, ¿no? ni de un gerente, ni de alguien para que vaya viendo y evaluándolos si están muy bien. Y por ahí aquel que en la presencialidad se mostraba como mucho más activo, necesita que uno le empiece a dar como los parámetros de dónde poder moverse. Entonces, es en esto de tener esta creatividad para poder transformarme yo en esta manera en que yo tengo que mirar a los colaboradores y cómo permitir que los demás se vayan transformando y vayan encontrando su espacio y su lugar. Yo creo que este momento reclama mucho del liderazgo y del líder, porque tiene que empezar a reconocer y a conocer a cada uno de sus equipos para darles este espacio, ¿no? de cómo poder empezar a trabajar. Eso me parece que es importante en estos momentos. Silvia, sí. Y ahora además se introducen, digamos, de parte de lo que son los colaboradores y también de los líderes, argumentos en cuanto a la dinámica laboral que están ligadas a la vida privada, pero que antes no eran argumentos en la vida laboral cuando se hacía en la oficina, en la empresa, en la planta, pero ahora son argumentos que adquieren una relevancia que antes no eran considerados, que antes eran injustificados, pero ahora adquieren otro peso específico. Porque esto también es una introducción del aislamiento. Sí, a ver, vos estás hablando por ahí con esto que tiene que ver con el colegio, el que por ahí yo tenía alguien que hacía otras tareas y ahora todo recae. Hablas también de la conexión a internet, cuando hablas de que no tenés un espacio de privacidad para poder realizar tus obligaciones, cuando tenés que compartir. Bueno, antes tu proveedor era tu empleador y eso se ocupaba de dártelo. Ahora, en este recambio y en estas nuevas realidades, empieza a jugar también lo que uno pone a disposición y cómo interfiere la vida cotidiana dentro de lo que es la vida laboral, digamos, en ese horario, en ese rango horario en donde uno está dispuesto para sus obligaciones profesionales. Sí, a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con que, bueno, uno salía de su casa, ¿no? Y trabajaba y sucedían cosas, pero por ahí había otra persona que era quien se hacía cargo, ¿no? A ver, acá si me permitís, por ahí voy a introducir un poco esta cuestión que tiene que ver con el género, digamos. Las mujeres que habían empezado a ganar cierto terreno a partir de la pandemia retrocedieron un poquito porque se les ha sumado mucho más cuestiones, las cuestiones de cuidado y las cuestiones que tienen que ver con el hogar y
con la casa y la tarea de lo que tiene que ver con su trabajo. A ver, yo creo que yo digo, tenemos que ser respetuosos desde el lugar donde nunca antes nos habíamos metido de tal manera como nos hemos metido ahora en la casa de cada uno de los colaboradores y de las personas que trabajan con nosotros. Hay personas que han tenido que tener una reunión y han tenido que ir al baño, porque era el único lugar en el cual estaba solo, porque no había. Entonces, darnos cuenta de la cantidad de metros cuadrados en las cuales viven las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, me parece que esto nos tiene que sensibilizar un poquito más, y esta sensibilización nos impacta a todos. Entonces, al líder también lo tiene que impactar desde esta manera, donde tiene que empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo yo estoy formando mis equipos? ¿De qué manera yo puedo, por ahí quizás hasta hacer un cambio, ¿no? En cuanto a cómo estoy formando mis equipos, a qué les estoy pidiendo, cómo se los estoy pidiendo. Yo he escuchado de gerentes que le han pedido a colaboradores que le han dicho, pero, o sea, pero no tenés un lugar en tu casa donde podamos tener la reunión. Entonces, es como no darnos cuenta de que la situación cambió, y que tenemos que empezar a trabajar de otra manera, y que a mí me van a escuchar hablar mucho acerca de las emociones, porque yo soy una convencida de que somos emociones, y soy una convencida de que un líder tiene que aprender a manejar sus emociones, y así va a poder reconocer en el otro qué es lo que le está pasando en estas interacciones auténticas que pueda llegar a lograr. Darnos cuenta que el trabajo es posible en la distancia, ¿no? Que en la distancia es posible trabajar, y que a veces el 9 a 18 nos lo tenemos que replantear también, ¿no? Donde por ahí este replanteo del 9 a 18 tiene que ver con esto que yo decía de empezar a trabajar por objetivos, empezar a trabajar por proyectos, ¿no? Como tenemos que empezar esto nos saca de nuestra zona de confort, y tenemos que empezar a preguntarnos cosas, y tenemos que mirar nuestra caja de herramientas y empezar a darnos cuenta de que por ahí hay herramientas que no están, y que tenemos que empezar a buscarlas en nosotros, ¿no? Me parece que, no sé si con esto te respondo, María, pero a ver, yo creo que en estas situaciones, yo creo que hay liderazgos diferentes en los hombres y en las mujeres, ¿no? Los hombres tienen que ver con un liderazgo en el cual hacen como mucho más predecible los entornos y las cosas, y van más buscando la respuesta, y por ahí yo creo que quizás algunos, tengo ganas de dejar de compartir, puedo dejar de compartir para que así le veo las caras. Me gusta por ahí como ver las caras. Adelante, dale. Si puedo ver las caras. Sí, cómo no. A ver qué me dicen con esto de que yo digo, bueno, que los hombres tienen como esta manera más como de los entornos predecibles, de dar respuestas, ¿no? De decir, bueno, vamos para acá, vamos de esta manera, y como que de esta manera lideran. Me parece que las mujeres, en su liderazgo en estos entornos, pueden funcionar muy bien, porque son como, digamos, las mujeres tenemos como una mayor flexibilidad. Creo que las mujeres, por ahí en algunas cuestiones, como que convivimos más entre la confusión, el caos, muchas cosas, ¿no? Como que tenemos, no vamos hacia un solo lugar, sino que tenemos muchos compartimentos y todos abiertos al mismo tiempo. Que reconocemos me parece que reconocemos el límite del poder que tenemos,
y que las mujeres somos como más abiertas a que no tenemos las respuestas y que esperamos de los otros, ¿no? Bueno, en esto, ay, perdón, lo que pasó con principio de la pandemia del año pasado, se hablaba de los 10 líderes mundiales más importantes que habían tenido como respuestas acertadas con respecto a la pandemia, habían sido mujeres. Y por ahí en esto del reconocimiento que tienen las mujeres frente a lo que se hace y a los errores y a buscar opciones y no tanto a planes, por ahí tomo lo de Angela Merkel, ¿no? Cuando ella dijo, me equivoqué, esto no era lo que tenía que hacer y fue para otro lado. Y cuando uno hace esas cosas, como que ya no hay como no hay discusiones, sino que se empieza como a trabajar hacia la resolución de los problemas que se tienen, ¿no? Yo creo que lo más importante en este momento es aprender a diferenciar esa diversidad y a trabajar realmente, y que esta pandemia nos deje esto, ¿no? El aprendizaje de la diversidad que uno tiene dentro de sus colaboradores, y que tenemos que aprender a administrar esa diversidad, digamos, para beneficio de la organización, y también para beneficio de cada una de esas personas que trabajan conmigo, ¿no? Cuando yo puedo reconocer a cada uno, puedo reconocer qué es lo que puede dar, puedo trabajar sobre eso que esa persona puede dar, lo estoy ayudando y me está favoreciendo a mí como organización, pero también estoy trabajando sobre el darse cuenta de esa persona, ¿no? En qué es buena, en qué es lo que puede hacer, ¿no? No sé qué piensan, me gustaría escucharlo. Tenemos acá en nuestro auditorio varios líderes que nos acompañan. Estaría muy bueno poder escuchar alguna experiencia ya con un año transitado de cómo van conduciendo sus equipos. Me gustaría dejarle la palabra a Patricia Malnati, que es titular, sí, Pati, de Home Salva, de caucho, una industria de caucho. Entonces, Patricia, vos podés compartir qué modelo, cómo te fuiste organizando para conducir tus equipos. Bueno, la verdad es que, bueno, gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que es una época difícil. Yo recién la escuchaba a Silvia y creo que también tenemos que aprender nosotros qué otras herramientas podemos sacar para utilizar y para desarrollar, tanto hombres como mujeres. Tal vez las mujeres al ser mamá estamos más acostumbradas a tener chicos alrededor, a tener que esperar, a tener que buscar por un lado, por el otro, o sea, otras alternativas para liderar, ¿no? Y el hombre está como más acostumbrado a hacer, a definir, a que se haga. Entonces ahí es donde siento que en mi caso, por ejemplo, que estoy acompañada de mi hijo, es su mirada masculina y la mía es complementaria. Muchas veces yo entiendo más la situación. Tuvimos que adaptarnos a muchas mujeres que trabajan en la empresa y que tienen chicos chiquitos, están con teletrabajo y a lo mejor no pueden estar de 9 a 18, como dijo Silvia. Bueno, creo que tenemos que empezar a pensar, a ver cuáles son esos espacios, conversar con ellos, a ver cómo pueden organizar en su casa espacios para que tengamos 1, 2, 3, 4 horas de trabajo. O sea, hay que buscar ideas creativas, porque esto vino para quedarse y vamos a seguir trabajando. Esto es en el caso de, por supuesto, el liderazgo con el teletrabajo. Después hay muchos empleados, en mi caso, que bueno, tiene que ser presencial y ahí sigue siendo bastante parecido, aunque a lo mejor hemos definido
horarios de trabajo distintos por el tema del transporte, de que estén seguros y tranquilos cuando tienen que venir a la fábrica, que no se enfermen. O sea, hay muchas angustias que hoy tiene la gente que hemos tenido que sentarnos a pensarlas y a ver cómo se las sacamos, cómo se las quitamos. Así que me parece que ahí hay un gran trabajo de todos, no del líder solamente. Yo creo que hay que sentarse a hablar con la gente, escuchar qué es lo que les pasa y cómo podemos ayudarlos a tranquilizarlos también. Sí, sí, estoy totalmente con vos. Hola, Patri. Hola, Silvia. La verdad que me parece que esto que vos decís, ¿no? De la comunicación, ¿no? Totalmente, La totalmente. comunicación es primero, por eso digo, la pandemia también tenemos, como organización, tenemos que pensar que puso como centro a las personas. Al hombre. Tal cual, a las personas. Entonces, y lo importante que son ellos, porque una organización es una organización por las personas que tiene. Entonces, yo necesito conocer, necesito saber cómo están, necesito empezar a mantener este diálogo, pero que sea sincero, porque si no, no sirve, que sea auténtico, ¿no? Y eso se puede empezar a dar a partir de mantener encuentros, a ver, no hablo de horas, de estar en una reunión con las personas, sino de pequeños encuentros en los cuales yo pueda ir conociendo. A ver, en el caso de Javier, que debe tener, no sé, pero me parece que debe ser muchas personas, ¿no? O sea, estamos hablando de una empresa por ahí mucho más grande. Bueno, con los jefes, de qué manera yo puedo, cómo ellos lo conocen, de qué manera yo me puedo acercar. Me parece que la herramienta la herramienta principal que tenemos que tener hoy es esta, la de la comunicación. A ver, también pasa, como me pasa a mí con una empresa que vamos a trabajar ahora, que trabajamos el año pasado, donde ellos en pandemia estaban y se sentían mucho más unidos y sentían que se preocupaban más el uno por el otro, que ahora que volvieron a la empresa, es una industria, y cada uno tiene que estar en su oficina, ¿no? Por todo el marco con el cual el protocolo con el cual se tiene que trabajar, cada uno está en su oficina. Entonces, la gerente de recursos humanos me dice, siento que ahora nos estamos preocupando menos por cada uno de nosotros que el año pasado, que estábamos como todos trabajando en home office, ¿no? Entonces es como esta cosa de, bueno, ¿qué otra cosa está apareciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las preocupaciones nuevas? Porque a mí me parece que esta pandemia nos toca a todos y quienes me conocen saben que yo digo, bueno, ninguno de nosotros va a salir de la misma manera que entró en esta pandemia. Todos nos estamos replanteando situaciones, replanteando cosas. Y yo creo que todo eso está empezando a aparecer ahora en estos grupos y digamos, en los que están en la presencialidad y en la virtualidad, y empieza a ver como esta cuestión de, bueno, no sé qué hacer, ¿no? Antes por ahí me parecía que era más fácil. El tema es que esto nos toca todo desde muy adentro. Yo no sé mucho de ustedes, pero yo este año estoy conociendo mucho más personas a las cuales han padecido la enfermedad, se les ha muerto alguien. Entonces todo eso nos cambia. Y entonces cuando uno está en una empresa, bueno, hay que lidiar con todo eso, no solamente con lo puntual del trabajo, sino, por eso yo digo, hoy más que nunca trabajamos con las emociones y el estado emocional con el que yo tengo mis colaboradores trabajando también es importante. Porque yo a partir de ahí voy a poder plantearles situaciones, ver cómo lo podemos resolver, entender qué es lo que está pasando, buscar esto como decías, ¿no? Esto de, bueno, en qué horas, o por ahí acá hay empresas que trabajan
con empresas de otro país, y los horarios también empiezan a ser diferentes. Entonces, bueno, me parece que hay todo como este trabajo, yo diría más que personal, que hay que empezar a hacer para trabajar con los demás. Hay todo un trabajo personal. Sí, quería decir, comparto, y esta pandemia puso al hombre en el medio de la conversación. Si bien es cierto que tenemos que ir el negocio es el negocio, pero no, todas las empresas hemos puesto en primer lugar la salud y la seguridad de nuestra gente, aun cuando no era económicamente rentable, pero el valor de la vida tuvo mayor importancia. Sí. A ver, yo cuando hablo de la cuestión emocional y de la idea de emociones, me estoy refiriendo también digamos, esto como decía, o sea, tanto desde lo humano como desde lo humano. Yo tengo una empresa para generar, o sea, entonces, también trabajar desde ahí. El tema es que hoy yo tengo que comprometer mucho más a mi colaborador. Y este compromiso mayor que yo tengo que tener con el colaborador, la pandemia me vino como a ponerlo como mucho más en foco, digamos, ¿no? Porque esto de la transparencia, el respeto, la confianza, la empatía, ya veníamos trabajándolo, ya era una cosa que digamos, desde este mundo VICA del que les hablé, por eso lo tomé como este modelo en el cual ya la incertidumbre estaba y el modo de hacer negocio ya estaba cambiando. Acá estamos como poniendo más de relieve a la persona, y en esto tiene que ver con poder trabajar con las personas desde esta parte humana, conectarme con ellos. Que no quiere decir que yo voy a aceptar cualquier cosa, ni todas las excusas que me puedan decir, ni el turno médico, como uno dice, a ver, podés ir al médico en otro horario, o sea, no es que se lo permite todo, ¿no? Sino que tiene que aparecer como esta cuestión más de un compromiso en cuanto a lo que hacemos, a la tarea, cómo la resolvemos. No sé qué les parece, si alguien quiere decir algo más. Pregunté recién en el chat si alguien más quiere exponer su modelo, porque es tan variable como personas se encuentran acá en el Áforo, entonces podemos escuchar otros modelos de liderazgo para compartir, que también es muy interesante para generar intercambios. Sí. Sí, claro. Marcela, sí, dale, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, por supuesto que con Patri y Silvia, además de ser amiga, compartimos el teléfono a diario prácticamente para saber que las tres estamos bien. Yo viviendo en Córdoba y ellas dos que me quedaron lejos en Buenos Aires. No, decir esta última parte, justo iba a pedir la palabra porque es lo que dijo Silvia. Hasta hace un tiempo uno se tenía que adaptar, era al revés, ¿no? La sala de confort la tenías del otro lado, porque en realidad el equipo de trabajo sacaba turno al médico, al odontólogo, en el horario que quería, que podía. Hoy realmente nos tenemos que adaptar nosotros, los empresarios, los empleadores, no sé qué palabra utilizar, Silvita, en este momento, somos los que nos tenemos que acomodar a esta nueva modalidad, porque hasta eso cambió. Es decir,
si tenés un grupo de gente en una industria donde tenés los equipos de trabajo divididos, pero en ese equipo de trabajo le toca justo el turno médico, y bueno, lo más factible es que no se llegue al objetivo diario del trabajo, siempre refiriéndome en el sector industria. En la parte administrativa es como que nos hemos acomodado todos. Nadie se fue de la sala de confort, al contrario, creo que esta pandemia vino para unirnos en lo laboral. ¿Qué rubro es tu empresa, Marcela? Industria, es industria. Okay. Nosotros somos fabricantes de equipos de higiene urbana. Okay. Entonces, bueno, creo que nos ha unido un poco, ¿no? Estábamos, bueno, yo como dueña, ¿no? Pero en general estaban como las áreas, o ingeniería por un lado, recursos humanos por otro, finanzas, ¿sí? Como que no se entrelazaban y tuvimos que llegar a entrelazarlos realmente y a hacer una especie de un nuevo Scrum, ¿sí? Y que el canal de vía de comunicación sea uno. En eso nos unió y nos cambió. Por eso yo le tengo mucho miedo a la pandemia, por eso estoy sin ver a mis amigas que tanto quiero, porque para mí son mis hermanas, pero le tengo mucho respeto y hemos hecho un protocolo tremendo que fue modelo en la provincia de Córdoba, el protocolo de la empresa Scorza. Apenas la pandemia, nosotros hemos estado solo 5 días sin trabajar. Porque el protocolo nuestro, Industria lo tomó como protocolo modelo, lo elevó a Industria Buenos Aires, ¿sí? A Nación, y nos permitieron trabajar, por supuesto, en las condiciones adecuadas. Pero esto quería dar este mensaje, ¿no? Ha cambiado todo y seguramente al ser una empresa familiar y estar en el interior de Córdoba, en un pueblo de 16.000 habitantes, es como que se nos hizo un poco más fácil. Acá no hay transporte público, no existe este cruce de gente. Yo solo tengo en la Ruta Nacional número 9, tengo un cruce de gente de 120 personas, que no hay transporte público, pero que le pagamos el combustible, por ejemplo, para que asistan a trabajar. Y bueno, y se ha hecho un equipo, una gran familia. Si hace 64 años Scorza era una familia, bueno, esta pandemia vino para ampliar la familia. Eso quería dejar. Buenísimo. Muchas gracias, Marcela. Tenemos también acá a Claudia Salas que quiere dejar su experiencia. Claudia, ¿estás? Hola, sí, acá estoy. A ver, voy a poner... Hola, Claudia. No estoy muy presentable, pero porque estoy aislada. Pero bueno, bueno, muy interesante, Silvia, todo. Muchísimas gracias por todos los aportes y conceptos. No, yo solo quisiera tal vez para agregar algo, ¿no? Que nos está surgiendo a nosotros al ser una empresa de franquicias. Aparece también la figura del franquiciado, que son familias. Nosotros al ser una empresa familiar, el crecimiento también fue de un modo familiar. Nuestros empleados son prácticamente, nosotros siempre decimos que somos una familia, ¿no? Bueno, eso Marcela y Patricia también lo saben. Y empiezan a aparecer en este tema en el caso nuestro, que es gastronomía, los que están al frente de la batalla, que tuvieron que salir a los locales a trabajar, y los que están en la oficina. Entonces empezaron a ver el tema de los problemas de rivalidades, como las rivalidades entre hermanos, ¿no? De por qué él sí y yo no, por qué él no va a trabajar a la oficina si yo tengo que salir a trabajar a los locales y ponerme en riesgo. Y de pronto también hubo en el grupo más que estábamos más en las oficinas, como de mucho temor a salir, cuando los otros tuvieron que salir en primera muy pronto, y los otros seguían con miedo y no querían salir, entonces animarlos a que pudieran salir y ver cómo no tuvieran miedo y cómo cuidarlos para que no les pase nada. Y este tema de las rivalidades fue de enfrentamiento entre el que estaba al frente de la batalla y el que estaba resguardado en su casa. No, yo no quiero ir a la oficina con todos los recaudos que teníamos en la oficina, y el otro estaba saliendo todos los días en colectivo al local a trabajar, ¿no? Entonces todo eso ir regulándolo como para que entre ellos no haya problema. También otra cosa que pasó fue, en un principio, los que se asustaron y al ver que por ahí había cosas que iban hacia una seguridad mayor del trabajo, se fueron, como el que un poco se baja del barco antes que se hunda, ¿no?
Entonces uno empieza a perder personas que son fuertes en un momento difícil y le decís, bueno, por susto, y de pronto después se arrepintieron porque vieron que salimos adelante y que las cosas así. Todo ese juego que se dio, que es muy humano y que tuvimos que ir viendo en el momento y aprendiendo qué hacer. Uno es como cuando uno es padre, va aprendiendo día a día, y en esto es lo mismo, ¿no? Fuimos aprendiendo día a día qué hacer en una situación así, cómo contenerlos, y creo que toda la parte emocional, como vos decís, Silvia, es fundamental, o sea, estar muy, muy conectados, muy empáticos, muy atentos. Uno a veces dice, uy, no me di cuenta de esto, porque claro, pasan tantas cosas en un momento así, que es muy difícil, ¿no? Entonces, en un principio los franquiciados estuvieron muy unidos. Yo en lo personal sentí como un gran desafío y me sentí como muy, ¿cómo podría decir? Como con mucha emoción de estar viviendo un momento así. Con esa sensación de que entre todos tenemos que salir, ¿no? Y los franquiciados en ese sentido también, algo de muchísima hermandad, solidaridad con los que tuvieron, bueno, los que tuvieron que cerrar los locales, porque no, los del centro, por ejemplo, en comparación con los de los barrios, que al contrario, hasta fueron un poco beneficiados por todo esto. Entonces, todos estos juegos emocionales y en el día a día y en el momento, y es tanta la velocidad que es impresionante, ¿no? Realmente fue una experiencia muy fuerte y con muchas emociones. Sí, sumo algo lo que digo, pero es bueno también compartirlo, ¿no? Porque tal vez a otros les pasó algo parecido. Yo creo que acá es esto de que los cambios son tan vertiginosos, se han dado, ¿no? De esta manera así como tan rápida, que me parece, como decís, que el líder aparecer como alguien más humano, ¿no? Que alguien escribió por ahí esto de que la pandemia nos humanizó un poco, que pueda, digamos, que este líder pueda tener esto de tener la iniciativa de convocar a la participación a sus colaboradores, a que la respuesta la vamos a encontrar entre todos. Pero tiene que ser un ganar-ganar, o sea, ¿no? Donde en algún punto, digamos, esto del ser colaborativo y en el que los dos nos vamos a ganar en la respuesta y en lo que vamos a hacer y en este intercambio y en cómo vamos a trabajar. Pero bueno, es un proceso también, ¿no? Yo le decía a María antes de empezar, bueno, este es un tema que da para mucho, que no se resuelve solamente con una charla donde decís, bueno, utilizamos estas herramientas y con esto vas a lograr que la gente responda. No, porque somos personas. Y la verdad que lo que hoy a mí me sirve, al otro no. Lo que yo hasta hoy decía que era bueno y que me gustaba, mañana ya no, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que mantener estas conversaciones, como decía Claudia, ir conociendo a las personas, porque estas cosas van sucediendo y ahora más todavía, porque bueno, nos pasan cosas a todos y esto también nos dejó a cada uno de nosotros como cosas individuales. ¿Puedo agregarte algo más, Silvia? Sí. Cuando uno también, por eso pongo el ejemplo de lo que es la familia, ¿no? Uno como padre, entre los hijos, cuando hay algo que peligra, generalmente tratamos de tener mucha calma y de que ellos se apoyen en nuestra calma para que no se asusten tanto, ¿no? Y uno trata de estar lo más centrado posible. Y a nosotros como dueños y empleadores también nos pasa eso. Yo cuando entro ahora a las oficinas, las veo vacías, me agarra una angustia, unas ganas de llorar que no les puedo explicar, porque es una oficina que la hicimos con todo nuestro cariño, y están vacías y todo lo... Y uno tiene que, yo cuando voy subiendo el ascensor y llego es como que me tengo que armar fuerte para que me vean bien a mí, pero que también sepan que uno también es sensible, ¿no? Y que a uno también les pasa cosas. Hay que estar todo el tiempo con ese juego de mostrarse entero, pero a la vez ser humano, mostrar que uno también, porque la verdad nadie tiene, no sabemos muy bien qué pasa ni qué vamos a hacer.
es todo tan nuevo esto, ¿no? Entonces, esa es la gran, esta incertidumbre y no tener de quién agarrarnos, ¿no? Entonces, esa sensación de uno estar en el eje y no caer, ¿no? Pero no dejar de ser humano también y entender y que los demás entiendan que uno también tiene incertidumbre, ¿no? Es así. Y angustias. Sí, tal cual. Bueno, es esto donde esos miedos, ¿no? Que por ahí que uno tiene y que las demás personas también tienen. A ver, hoy muchos colaboradores tienen miedo de, bueno, de qué va a pasar, la empresa va a continuar, no va a continuar, esto de, bueno, nos harán que trabajemos en casa, que no, o sea, hay muchas, y lo importante por ahí es establecer estos diálogos con la gente para ver qué es lo que le está pasando y qué le preocupa, ¿no? Que eso se da en el tiempo, no va a ser sola, o sea, no lo voy a lograr de un día para el otro, pero eso es súper importante. Me parece que lo más importante es el diálogo que yo pueda tener con la gente, cómo yo la voy conociendo, y a partir de ahí, a ver, algo que por ahí tenemos las mujeres y que los hombres tienen que desarrollar más es esta cuestión de la intuición, ¿no? Y que por ahí uno tiene que, antes la intuición era como mala palabra, ahora ya no, ahora es necesaria para trabajar con la gente. Y creo que en estos momentos más todavía. Yo creo que la respuesta muchas veces de qué hacer con la gente la tiene cada uno que está trabajando ahí y que los va conociendo. Y empezar a dejar que esta cosa como más intuitiva empiece a aparecer, porque eso va a hacer que no te vas a equivocar con eso. Es difícil, digamos, bueno, no quiero ser tan taxativa, pero es difícil que uno se equivoque cuando se está frente al otro, deja que aparezca esta cosa intuitiva y no me pongo en el rol ¿no? Bueno, yo soy el que tengo que, sino que dejo que participen y nada, y esto, poder establecer estos diálogos con la gente bueno, que es muy rico, ¿no? Que me parece que en todo hay que empezar a ver el vaso medio lleno, ¿no? Que acá hay una cuestión, como vuelvo a decir lo mismo, puso de relieve a las personas y por ahí es empezar a conocer el equipo que tengo. Tal cual, Javier, escuchar más que nunca. Es así. Por algo dicen Dios nos dio 2 orejas y una boca. ¿Puedo opinar? Sí, tal cual. Opinar no, perdón. He visto que fuimos como 29, 30 conectados y les cuento que la mayoría eran hombres, pero no los escuché hablar. A ver, además de Javier, que lo he visto escribir, ¿qué opina con esta inserción de mujeres que le hemos puesto el alma, corazón, vida, tiempo, horarios a esta pandemia laboral? Hay un cri-cri, cri-cri. Bueno, María, voy a levantar el guante acá de la señora cordobesa, si muy le bien. parece bien. No, pero está bueno porque yo quiero No, escuchar. Vos te imaginas que en una industria que es masculina, llevo 42 años dentro de la empresa, la verdad que no fue fácil caminar en aquel momento mujeres, somos 2 hermanas mujeres, pero yo los quiero escuchar ahora a ustedes, señores. Le doy la palabra. bueno, la verdad que yo trabajo en una empresa bueno, antes que nada quería, digamos, agradecer, bueno, tanto a Silvia, a María y a la Unión Industrial de Tigre por este espacio, ¿no? Que es muy bueno tenerlo y poder compartir nuestras experiencias y escucharlas a ustedes que me han ilustrado toda la tarde. Pero puntualmente estamos nosotros desde Galeno, hay un compañero, 2 compañeros que están también conectados, por lo que veo, y estamos en un lugar muy, muy sensible para este contexto, trabajando realmente tratando de adaptar muchos mecanismos para esta nueva realidad, que todo el 2020 nos pusimos a aprender cosas que antes no hacíamos de esta manera, a aplicar tecnologías nuevas, desde lo más cotidiano que puede ser llenar un formulario, hasta otras cosas que hubo que innovar.
se vivió de distintas maneras, ¿sí? O sea, por supuesto, lo que ustedes decían para mí es clave, que tiene que ver con que la emocionalidad estuvo dominando toda la escena todo el tiempo, porque había muchos altibajos, la incertidumbre era constante, es constante, y respecto de esto hay que tratar de mantener la serenidad y dar algún tipo de respuesta, aunque uno, como decía Silvia al empezar esta conversación, no lo tenemos todas las respuestas. Entonces tenemos que de todos modos tomar decisiones. Y frente a esto, la verdad que yo, si me miro a mí mismo, no soy el mismo que arrancó en marzo del 2020 con todo esto, y uno va aprendiendo. Y bueno, siento que me falta muchísimo recorrido en este aprendizaje. Pero yo creo que lo más importante es poder darse cuenta de estas carencias que uno puede tener y estas necesidades de construir cosas nuevas y buscar la manera, ¿no es cierto? Porque en esa búsqueda van apareciendo cosas, equivocaciones también las hay, y uno vuelve 2 pasos para atrás y tratamos de intentar de nuevo. Así que bueno, ese es mi comentario. Sí, creo que ahí vos dijiste esto de, bueno, tenemos que dar respuesta. Y a veces por ahí las respuestas no están. Y a veces quizás es más sano decir la respuesta no la tengo y la tenemos que construir juntos, que darla, y más en estos espacios de tanta incertidumbre y por ahí en el rubro en el que ustedes están, ¿no? Es como que por ahí hay veces que no hay tanta respuesta. Pero bueno, sí, es esto donde el apalancamiento tecnológico que surgió en toda esta pandemia, digamos, es genial para muchas cosas. Para otros, por ahí hoy están viendo que no saben si una vez que termine esto van a poder seguir o no. Entonces uno tiene que como líder en estos casos, ¿no? Trabajar con las personas y bueno, y por ahí como que apunten a su desarrollo también, ¿no? Eso es importante. Gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿Algún otro varón que se anime? Gracias, fue claro, Javier, pero no dijo si estaba conforme al 100% con el trabajo mixto, ¿eh? No lo dijo. Bueno, me parece que ya llegamos al final de este tramo, de esta webinar titulada Liderando en Contextos Virtuales. Así que les vamos a agradecer a los miembros que quedan aquí, la escucha, la presencia, a los que estuvieron también, por supuesto, el tiempo es tirano. Y bueno, Silvia, agradecerte especialmente tu conocimiento, que volcaste acá para todos nosotros. La jornada va a quedar grabada y después la vamos a poder distribuir a los contactos, a la gente que se sumó, a los que la soliciten también, los que no se pudieron conectar. Y nos despedimos de esta manera, deseándoles a todos buen final del día y a terminar cuidándonos esta semana laboral. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María. Gracias a la Unión Industrial de Tigre por la invitación. Y gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Chao.